Pues como os decía, aquí tenemos en el estudio a un querido amigo que ya nos ha visitado en varias ocasiones. Es el doctor José Alonso Ruiz, es médico adjunto del Servicio de Imagen y Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Virgen de la Acrisaca, especialista y residencia en hospitales de la Fe de Valencia y Hospital de Nueva York. Es miembro de la Sociedad de Paleopatología Mundial, profesor docente en la Universidad de Murcia en Medicina, no sé cuántas cosas más, ya no voy a decir ni una más. Y nada, pues esta noche viene a hablarnos, como he dicho al principio del programa, no de experiencias cercanas a la muerte, y sí de un tema que yo sé que a él le apasiona, puesto que lleva muchos años investigándolo y visitándolo, del Padre Pío, de sus dones milagrosos, de sus estigmas en manos y pies y costado desde el punto de vista, lógicamente, pues de la ciencia, ya que él es médico. José, muy buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Encantado de estar aquí con vosotros en este programa tan interesante y a la par tan digamos tan bonito, ¿no? Que es el intentar descubrir cosas que nos abren un poco el horizonte, ¿no? Esta noche vienes a hablarnos del Padre Pío, porque estamos hablando de verdad de un personaje enigmático. Yo lo definiría como que fue un fraile capuchino controvertido y carismático santo, famoso por sus dones milagrosos y por sus estigmas, como hemos dicho, en manos y pies, porque tiene de todo en su vida, ¿verdad? Así es un personaje muy llamativo, que aquí en España es menos conocido, aunque sí existe realmente cierto grado de devoción y atracción a la figura. Pero en Italia, un país que suelo ir con relativa frecuencia, bueno, en realidad todos los años, acompañado a mi pareja, pues siempre, digamos, tenemos un cierto grado de referencia a él, o muchas veces hemos ido pues para visitar expresamente sus restos ahí en el convento de San Giovanni Rotondo, que luego más tarde iré comentando, ¿no? Y aparte de haber estudiado de cerca su figura. Tenemos que intentar ir a todo lo que es la vida y controversia del Padre Pío, pero mirándolo desde el punto de vista científico, sí, ¿no? Por ejemplo, la sangre de sus heridas no coagulaban y además emanaban un agradable perfume a flores, reconocido, en el santuario lo reconocen como olor a santidad. ¿Cómo se explica eso desde la ciencia? Bien, vamos a ver. Existe desde la ciencia un fenómeno reconocido, que es en el sufrimiento o en ciertos grados de estrés avanzado, que se pueden dar fenómenos tipo sudor, como el sudor que habla de los evangelios de Cristo, cuando sudan, y sudaba como gotas de sangre. A veces en situaciones de estrés máximo o situaciones en que el cuerpo humano llevado al límite puede acaecer cosas parecidas. Ahora bien, el caso de la aparición de estigmas o la aparición de heridas que sangran continuamente sigue siendo un misterio desde el punto de vista científico. Hay varias teorías que si quieres luego vamos a ir comentándolas, pero sí quiero decir una cosa, es que al principio, históricamente, porque no estamos hablando de un santo de hace 3, 4, 5 siglos en que nos podemos fiar simplemente por legajos o por comentarios históricos, no. Aquí estamos hablando de personas que prácticamente hoy en día estuvieron con él, porque murió a finales de los años 50 ¿sí? En 1968. Ahí sí, 60, perdón, a final de los años 60, efectivamente, en 68. O sea, estamos hablando de una sociedad bastante avanzada, de bastante controversia, porque es de la Italia de los años 60. Y también es verdad que al principio de su vida fue bastante cuestionado, e incluso hubo médicos enviados por el Vaticano que hablaban de un cierto grado de neurosis avanzada y que se podría autoinfligir esas heridas. La otra parte, y es muy importante saberlo y conocerlo, es que fue estudiado por una serie de científicos y a partir de los primeros años, a partir del año 1908 hasta 1900, bien avanzado los años 50, esos estigmas producían una sangre que estaba estudiada y estaba investigada
y realmente era una sangre perteneciente a su cuerpo y sangraba como un vaso de agua de tamaño, más o menos, se dice como una copa, continuamente. Se le hacían pruebas para ver si tenía anemia, porque lo lógico es que tuviera anemia, un tipo de anemia ferropénica, que es la que pierde hierro, y entre comillas, fenómeno extraño, paranormal o digamos sobrenatural, no causaban anemia. Un fenómeno bastante curioso, porque una persona que sangrara continuamente de eso y no teniendo una alimentación muy rica en hierro, es muy raro que no desarrolle una anemia. Entonces, claro, si pensáramos en la situación en que él mismo se infligiera esas heridas, que realmente es difícil, pero bueno, podemos llegar a un momento dado a esa, porque eran las heridas en las manos, en los pies, en el costado y también en el hombro, luego comentaremos por qué, y que sangraban continuamente. Lo cierto es que aunque te infligieras, lo normal es que acabaras con anemia, y el hecho bastante sorprendente es que ningún médico pudo determinar, con las analíticas que se parecen, no son como las de hoy, pero son bastante avanzadas ya en los años 40, 50 y 60, por supuesto, determinar que tuviera anemia. Eso en cuanto al tema de sus, digamos, sus estigmas, que es la primera vez que en toda la Iglesia Católica un sacerdote, porque se habla también de San Francisco de Asís, pero San Francisco de Asís no era sacerdote, que sacerdote recibe, digamos, un don o tiene unas características similares de ese tema. Pues si te parece, porque me he dado cuenta que no hemos ido directamente al Padre Pío, pero no hemos dado esos pequeños datos de quién era él, ¿no? Efectivamente. ¿Quién era él? Sí. Si quieres, los vas dando tú para que nuestros oyentes se hagan una idea realmente de quién estamos hablando. De acuerdo, me parece interesante porque yo os puedo ir apostillando, más o menos desde el punto de vista científico y también histórico, como apasionado de la historia que soy. El Padre Pío, más conocido y nacido y bautizado como Francesco Forgione, nace en un pequeño pueblo llamado Pietrelcina, que pasamos por ahí. Es un pueblo muy pequeño en la provincia italiana Benevento, que es, digamos, la zona central sur. Es una zona más bien pobre, muy de trabajo agroalimentario. No es para nada la sociedad rica y opulenta del norte de Italia, al contrario. Y es cierto que esas zonas de la Italia del sur son un poco parecidas a la España del sur, con mucha trascendencia y mucha experiencia espiritual. Es cierto que a los 5 años ya se habla que tenía experiencias espirituales, incluso éxtasis y apariciones que parecían tan frecuentes como creía que todos los niños lo tenían. Sí, él pensaba que todo el mundo tenía... Así que tenía todo ese mismo... Eso es curioso, porque también podríamos hablar de un tema, aunque sería largo, es la visión que tienen los niños, visiones angelicales o espirituales o de otros seres, que eso es un tema muy interesante que supongo que ya habrás tocado en tu programa o al día de mañana se podrá tocar. Pero realmente la visión que tienen sobrenatural los niños o extranatural otros es un tema que llama mucho la atención. Hasta hace poco en la pediatría eso estaba asociado con la teoría del amigo invisible. Claro. Sin embargo, pues están haciéndose estudios precisamente neurológicos que hablan de que existe grado de coordinación. Bueno, más cosas de él. El 6 de enero de 1903 entra como clérigo en la Orden de los Capuchinos y fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento el 10 de agosto de 1910. Ahí tenemos que saber que es época preguerra mundial, la Primera Guerra, que empieza en 1914, y también es una situación de conflicto y se encuentra en Italia una situación de guerra no civil, pero sí un conflicto importante entre los que son católicos y los que son anticlericales. ¿Eso qué significa? Pues que cuando el Padre Pío empieza a quejarse o empieza más que nada a sufrir las llagas, el Papa, en concreto, que es Pío XI, le da miedo que pueda ser criticado y envía a los mejores profesionales.
Él estuvo por motivos de salud en varios conventos hasta que en 1916 llega al convento de San Giovanni Rotondo, donde yo he tenido la oportunidad de estar un par de veces. Ya permaneció hasta su muerte el 23 de septiembre de 1968, finales de los años 60, era a los 81 años. Eso a grosso modo es el padre, lo que es la historia de la vida del Padre Pío. Pero claro, dentro de eso es lo que hablamos antes, ¿no? Hay que mirar y hemos venido a darle un repaso a esos dones, ¿no? Que él tenía. Por ejemplo, yo sé que él tenía el don de la bilocación. Por ejemplo, que es estar en dos sitios a la vez. Claro, decirte a ti, desde la ciencia, eso cómo se explica, es inexplicable. Así es. Pero es curioso cómo en la misma iglesia, en diferentes momentos, lo aceptaba o lo negaba. Porque cuando lees un poco la historia del Padre Pío, descubres que dependiendo del Papa, había quien lo negaba y quien lo aceptaba. Por eso yo decía que es un personaje muy controvertido. Así es, y de hecho durante muchísimo tiempo el Papa y el Papa en concreto, el Vaticano en general, pero vamos, sobre todo lo que es el Santo Oficio, ahora se llama Comisión para Defensa de la Fe, digamos, lo tuvo bastante apartado. Por dos temas principalmente. Primero, porque es muy difícil de determinar realmente si una persona está haciendo milagros o autoinfligiéndose heridas para que salgan en el caso suyo, las estigmas. Y la segunda cosa es por miedo a las críticas. Ya hemos dicho que es una época convulsa en Europa, a principios del siglo XX, y que tenía muchos enemigos, tanto dentro como fuera de la Iglesia, y fue bastante apartado. Otra cosa importante es que desde el punto de vista científico, ¿cómo podemos demostrar que una persona ha estado en dos sitios? Lo único que podemos saber es el testimonio. Y el testimonio de la persona que lo dice es una persona que se ha demostrado que psicológicamente, neurológicamente está bien, ahora es una madre de familia, y contó que estaba muriéndose cuando estaba su padre. La anécdota, a grosso modo, es que su padre estaba muriendo justamente cuando ella estaba naciendo, y el Padre Pío ve el nacimiento de esa niña, y años más tarde, muchos más años más tarde, él, en teoría, la confiesa en el Vaticano, cuando él nunca había salido del San Giovanni Rotondo, de la zona de Foggia, que es donde está. Él tiene una visión y habla perfectamente y reconoce a esa persona. Entonces, hay varios casos como esos. Científicamente, digamos, no podemos llegar a un conocimiento del 100%, solamente podemos hablar de la confianza en la persona, un cierto grado de estabilidad, pero ahí, como científico, como médico, no puedo llegar a una determinación, simplemente tienes que fiarte de la persona. Que pueda ser la otra persona que haya tenido cierto grado de visión o cierto grado de complemento neurótico, pues porque creía que veía, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las personas que han dicho que tenía ese don han testificado y son personas con un grado de equilibrio importante y psicológicamente con un perfil no enfermo. Y luego tenemos esa cantidad de curación. Él dijo que de él se hablaba mucho. De hecho, el clero lo apartó durante 10 años, digamos, de la actividad pública. Ni pudo dar misas, ni podía ejercer como sacerdote. Pero él decía que mucho se hablaría de él en vida, pero sería descomunal cuando lo que sucedería después de su muerte. Y es cierto, porque hay cantidad de testimonios de gente que dice que ha sanado, pues leyendo pasajes que él escribía o rezándole. Es decir, después de muerto sigue haciendo, de hecho por eso primero lo canonizaron. Sí. Y después lo beatificó en 1999 Juan Pablo II, sí, y lo canonizó en el año 2000, ¿no? Así es. Y además lo canoniza con dos, digamos, bueno, antes de que se acabe la entrevista, sí me gustaría, quizá mejor al final, cuál fue mi impresión de las veces que he estado ahí en el santuario. Lo canonizaron por dos milagros y después nos vamos al santuario. Vale, perfecto. Entonces, uno de los milagros que llama muchísimo la atención es la de un niño, y aparte hijo de un profesional médico, que causa una meningitis fulminante. Yo a mis alumnos de medicina les explico a través de la resonancia magnética y del escáner, que son las pruebas, digamos, una de las pruebas más específicas para determinar las lesiones, que al igual que las bacterias atacan una zona periférica del cerebro que se llama las meninges, las
meningitis víricas atacan directamente al cerebro en la parte interior, por así decirlo, a las neuronas que se localizan en unos lóbulos en concreto. Digamos que lo que hacen es producen en pocas horas o minutos la muerte cerebral. No hay manera de recuperarla. Porque muchas veces gente que ha tenido poliomielitis no puede mover los brazos porque esas células están muertas. Es imposible. Entonces aquí lo que es increíble es que esa meningitis fulminante había afectado tanto a las meninges como al cerebro, la parte interna, y que se produzca una reactivación o una como una volver a vivir esas neuronas, como un volver a actuar y a funcionar como si nada hubiera pasado, es prácticamente imposible. A veces hay una recuperación, pero que tiene que ser en horas y con un tratamiento muy concreto, que debe ser aciclovir. Bueno, ahora existen unos tratamientos más específicos, pero aún así es muy difícil. ¿Y el otro? El otro es de una señora que también es... El primero, por así decirlo, de alguna manera se puede explicar científicamente, pues digamos que... Escarbando se le puede buscar explicación, sí, aunque no se pueda demostrar, ¿vale? Ahí está. ¿Segundo? El segundo es una mujer que no tenía pupilas, o sea, que era ciega. No tenía lo que se llama una agenesia, no sea una parte del ojo que es fundamental para ver, ¿no? Y que había dañado totalmente la retina. Esto sí que es más increíble todavía, porque que se reactive la retina y que se reactive la zona de las pupilas es como, no es lo mismo, digamos, un milagro que es una recuperación de una infección o de una inflamación que pueda desaparecer, aunque sea más o menos muy difícil, a una especie de regeneración de esas células. Es un fenómeno que se sigue estudiando y realmente es una de las cosas pues que más controversias en el mundo médico pasan. Es cierto, y quiero puntualizar, que en el tema, por ejemplo, de los tumores, que hay curaciones de tumores del Padre Pío o atribuidas a él, sí existe a cierto grado, un tanto por ciento muy pequeño de los tumores pueden retraerse solos, incluso los más malignos. Hay un 1 por 100.000 o 5 por 100.000, dependiendo del tumor. Pero puede haber esa curación pseudo milagrosa, sino que el propio sistema inmune lo reconoce y puedes curarte solo. Lo que no tiene mucha explicación científica hasta el día de hoy, o por lo menos no tenemos una causalidad que nos explique específicamente cómo se puede regenerar solo esas células cuando en principio es imposible. Claro, sí, hay que decir que no es nada fácil que te puedan beatificar o canonizar si no es se supone que con pruebas muy eficientes, ¿no? Podríamos decir muchas cosas de él, que tenía la capacidad de la clarividencia, la capacidad de leer la conciencia, la curación de enfermedades mediante la oración, lo hemos dicho, la levitación, la xenoglosia, que es hablar varios idiomas sin conocerlos. Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero como tú dices, nos va quedando poco tiempo y tengo mucho interés que nos cuentes, tú que has visitado pues su convento, que has visitado su zona, que lo has estudiado, que lo has investigado, pues tus impresiones como ser humano, lógicamente, porque quieras o no quieras, hay momentos de tu vida en que tienes que dejar un poco la ciencia y dejar parte a lo que son tus sentidos. Explícanos un poco todas tus sensaciones allí. Vale, muy bien. Antes de explicártelo, te voy a hacer una pequeña puntuación. Es que el don de la clarividencia puede ser también, en cierta manera, causado porque hay gente que es capaz de leer tu mente, o sea, capaz de ver si tu situación nerviosa más o menos es importante, no es importante, y puede intuir cosas. Lo que llamaba la atención de él es que era capaz de llegar a temas muy concretos, es decir, pues durante tal temporada no fuiste a misa, o te portaste mal con tu mujer, o este año hizo. Eso es lo que llama muchísimo más la atención. O sea que son cosas realmente muy sorprendentes. Y respecto a mi impresión, yo conocí al Padre Pío pues lo típico, por casualidad, y incluso por un programa pues que hablaban del DOR, que me parecía tan increíble que en el pleno siglo XX, los años 50 y 60, se hablara de un tema así. Quise formarme y quise ir a verlo personalmente.
También a través de un programa, creo que no sé si fue tu amigo Miguel Blanco o a partir de Cuarto Milenio, también me llamó la atención porque salió el tema de que habían desenterrado, y lo habían desenterrado, exhumado, como se dice, hace como 8 o 10 años, no más. Y que lo habían retransmitido a través de todas las televisiones. Sorprendentemente en España no. No sé si es porque ese ambiente que hay muchas veces anticlerical o miedo al más allá o la espiritualidad, no lo sé, pero no salió. Y, oh sorpresa, salió un cuerpo totalmente incorrupto. Y dije, pues voy a acercarme, voy a verlo, voy a hablar con la gente que ha vivido con él y voy. Y lo primero que te llama la atención es cuando entras allí, no sé la explicación, si es energía, si es espiritualidad, si es una especie de paz introducida por el sentimiento común. Es que te entra una paz y una alegría. No es fácil de describir, es como una tranquilidad interna. Y luego acercarte a él, que te puedes acercar a menos de 3, 4, 5 centímetros porque está en una urna de cristal y lo ves intacto como si estuviera durmiendo. O sea, es una cosa, es un cuerpo, lo podéis ver a través de fotografías, y en las mismas fotografías que aparecen está ahí. Incluso parece como que está durmiendo y con una paz interior. Eso me llamó muchísimo la atención, y también pues el grado de paz que se respira en ese ambiente. ¿Y qué más? Porque yo sé que tú, si vuelves, es porque te queda algo por investigar, te queda algo porque no te has quedado conforme. Así es. ¿Por qué volví, no? Ajá. Bueno, pues ahí ya se junta un tema quizá un poquito más personal, que volví para dar gracias de un asunto que quizá pues con el tiempo ya lo diré cuando salga, porque también es verdad que mi mente se ha ido abriendo. No es solo una mente solo científica, cerrada. Yo hoy estaba hablando con unos compañeros de mi hospital, de la Risaca, y estábamos viendo un paciente que estaba muy mal, que venía de UCI, teníamos que investigar. Y salió el comentario que efectivamente que muchas veces notamos que dependiendo de un tipo de enfermo o de otro enfermo, bueno, sería para otra tertulia, pero hay gente que tiene, yo he visto auxiliares, enfermeras, no solo personal médico. Estoy viéndote a ti, Antonio, sabes a qué me refiero, que tienes una mujer estupenda que sabe. Entonces yo noto personas, y tampoco quiero, digamos, hacer grandes declaraciones, ¿no? Claro. Que tienen un sentido como especial. Yo sé que de alguna manera existe un sentido especial o una energía especial o una espiritualidad especial. Y yo ahí noté como una especie de... Yo he estado en distintos santuarios, porque como mi amigo Miguel Ángel Pertierra, me gusta investigarlo, no solo desde el punto de vista espiritual, sino científico, y vi que había algo. Y probablemente vuelva, pues porque de alguna manera notas una especie de conexión que no he visto en otros santuarios y que he estado. La conclusión que yo llevé es que ahí hay algo que invito a todos los que estéis. El viaje pues son 3 o 4 horas en autobús o en tren desde Roma, que hay viajes que son programados. A mí me gusta ir personalmente o acompañado de alguien para ir con más libertad. Y lo que te puedo asegurar, que yo sabes que soy un estudioso de las FCMs, de las personas pero con una carga científica importante, porque mi especialidad es muy científica, que está muy relacionada con la física, de que hay una pequeña puerta o ventana abierta a otro mundo que todavía no sabemos qué es, pero que está demostrado que existen cosas que son sobrenaturales de alguna manera, o que están rayando lo que es el tema científico. De alguna manera hay que abrir la mente y el corazón. Como diría nuestro amigo Miguel Ángel Pertierra, existen fenómenos inexplicados, pero no inexplicables. Algún día, pues seguramente se podrán explicar. Eso esperamos. Sí. Pues con eso nos vamos a quedar. Ya sabes que siempre es un placer tenerte con nosotros. Yo quería que empezaras a abrir un poco tu abanico, porque la gente solo te conoce desde el punto de vista de la experiencia cercana a la muerte, y yo que lo conozco bastante y que tengo la suerte de poder partir mucho con él, él es totalmente versátil y polifacético, además de que él tiene diferentes carreras, no solo la de medicina, que lo avalan, ¿no? Y entonces, como es muy curioso y viaja mucho, conoce mucho. Pasa como con Fernando Magdalena, nuestro invitado anterior, y es gente que son sabiduría en sí misma, y es un encanto poder hablar con ellos. Así que, querido amigo, esta es tu casa, ven cuando quieras, y si no vienes ya te llamo yo. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todo el equipo y sobre todo a todos los
oyentes, porque a mí me parece que el estar abierto, el corazón y la mente, es un paso para la sabiduría. Y tenemos que seguir así. Pues con eso nos quedamos. Ahora unos minutos para unos consejos publicitarios.